Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el Señor en esta palabra de hoy, maravillosa, en este martes, nos muestra cómo Jesucristo tiene un amor tan grande por sus discípulos, tiene una paciencia, tiene una misericordia, una fidelidad total a este llamado que les ha hecho. Y nos dice este Evangelio que después de que se marcharon de la montaña, recordamos como nos contaba ayer que tuvo Jesucristo esa experiencia de liberar a un sordomudo y de poder ayudar a sus discípulos, haciéndoles ver que para expulsar a los demonios se necesita la oración. Después de esto, dice la palabra que se los lleva y atravesaban Galilea. Y no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Y escuchamos en el Evangelio que les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y después de muertos, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Esto, hermanos, es muy profundo, esto que nos dice el evangelista Marcos, porque esta es la instrucción que Jesucristo le da a sus discípulos, y en el Evangelio de Marcos se la da por 3 veces. Ya antes de empezar, cuando están en Cesarea de Filipo, que Jesucristo les pregunta y les hace una pregunta muy profunda, muy existencial: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el que responde es Pedro, recordamos, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo le dice: bien, Pedro, dichoso eres tú, bienaventurado, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, y por eso tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia. Pero cuando Jesucristo, después de que acepta que Pedro le diga que él es el Mesías, el Hijo de Dios, también inmediatamente lo baja de la nube y le dice: recuerden que nosotros vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser condenado, despreciado, juzgado, asesinado y al 3 días resucitará. E inmediatamente, de cara a este anuncio de la pasión, del sufrimiento, de la muerte, Pedro salta y dice: no, Señor, esto no te puede pasar a ti. Escuchamos que dice que Pedro lo coge aparte y lo corrige. Y le dice: no te puede pasar esto. Y Jesucristo, dice el Evangelio, que lo coge de en medio de los demás, de frente a todos, y les dice: aléjate de mí, Satanás. Y hoy, en este Evangelio, nuevamente, la segunda vez, están caminando, Jesucristo los está instruyendo y les vuelve a colocar la misma realidad: el sufrimiento, la pasión, la muerte y la resurrección. Y es lo que nos invita hoy el Señor en este día, a poder entrar hoy en nuestra muerte, en nuestra pasión, para poder experimentar la resurrección. Pero escuchamos en el Evangelio que los discípulos no entendían y les daba miedo preguntar. ¿Por qué les daba miedo preguntar? Porque no querían saber la respuesta. ¿Por qué no entendían? Porque no querían entender esta óptica de Cristo y este modo de actuar de Dios, que es a través de la humildad, es a través del sufrimiento, es a través de la cruz,
esto no lo quieren, esto no gusta, como no nos gusta a nosotros. Ya empezamos este día renegando de la cruz, renegando de nuestra vida, renegando de que nos tuvimos que levantar temprano, de este mismo trabajo, estos mismos compañeros, siempre esta rutina, siempre es nuestra vida, es una tortura, no vemos la cruz como un instrumento de salvación, sino como la tortura más grande, y el sufrimiento lo queremos alejar de nuestra vida. Por eso los discípulos, ¿qué es lo que prefieren hacer durante el camino? No entender la pasión, ni el sufrimiento, ni la cruz, sino pensar quién de ellos es el primero, quién es el que manda más, quién es el que sabe más, quién es el más bueno, quién es el mejor, el primero, número uno, como dice la sociedad, el number one, ¿no? ¿Quién es el campeón? Y así nos pasamos nosotros nuestra vida, y por eso nuestros combates, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, estamos siempre pensando que tenemos que ser mejor que mi marido, mejor que mi mujer, tengo que mostrarle a mis hijos que yo soy el mejor, que yo soy la mejor, tengo que mostrárselo a mis hermanos que yo soy el mejor, que soy la mejor, a mis padres, a mis compañeros de trabajo, por eso competencia, por eso pasar por encima de los demás, por eso que lo importante es que hablen, que me digan, que me comuniquen, y así pasan los discípulos, y así pasamos nosotros nuestra vida. Y muchas veces nos acercamos a Dios, nos acercamos a la Eucaristía, siempre con este deseo, y queremos siempre mostrarle al Señor un diploma de buena conducta. Señor, mira, yo soy bueno, mira, Señor, yo soy el primero, yo soy el número uno. ¿Para qué? Para que así entonces me puedas ayudar, me puedas bendecir, puedas cambiar a mi marido, puedas hacer lo que yo quiero. Por eso Jesucristo, ellos los intenta, y hoy a nosotros también nos quiere bajar de esa nube, hermanos. Somos cristianos, creemos en Jesucristo, queremos verdaderamente ser cristianos, estar unidos a Él, pues hoy el Señor nos invita a coger nuestra realidad, a coger nuestro sufrimiento, a coger nuestro pecado, a coger nuestra cruz. Entrar hoy en la pasión. Escuchamos en la primera lectura que nos habla maravillosamente, el libro del Siráside nos habla del temor de Dios. Dice, cuando te acerques al temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Hermanos, el temor de Dios es ese deseo de estar con el Señor y no querer perder esa gracia, no querer perder ese amor. No es un temor negativo, de miedo, de que me va a castigar, de que me va a pegar, de que me va a matar, sino es ese miedo, ese temor de ofenderlo, ese temor de perder esa comunión, esa intimidad, ese amor con Él. Por eso los santos, ¿por qué no pecan los santos o los cristianos adultos en la fe? No porque son buenos o porque son mejores, porque están unidos a Dios Padre, porque están unidos a Cristo, porque no quieren perder esa paz y esa alegría que regala el amor y la comunión con Él. Porque todos sabemos que el pecado nos aleja de esta comunión. El pecado nos deja en la muerte, en la tristeza, en la angustia, en el desespero. Y cuando uno recibe esta gracia, lo único que quiere es defenderla. Pero, claro, es un combate. Lo dice el libro del Siráside. Dice, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Pero mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, no lo abandones, y al final serás enaltecido. Eso es lo importante, pegarnos al Señor, no abandonarlo, no huir. ¿Por qué? Porque, hermanos, es el Señor la roca estable, es el Señor mi alcázar, mi liberador, mi muralla, mi fortaleza, mi bastión seguro, dice un salmo. Por eso, hermanos, sigue diciendo, acepta tú lo que te suceda, aguanta la enfermedad y la pobreza, porque con el oro se acrisora el fuego, y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza, y San Pedro dice, en el sufrimiento. Confía en Dios que Él te ayudará, espera en Él y te allanará el camino. Hermanos, esta sabiduría es importante que nosotros podamos empezar a pedírsela al Señor. Por eso es que sufrimos, por eso es que el mundo está tan destruido, porque no queremos entrar en la prueba, entrar en el combate, entrar en el sufrimiento. Cada combate, cada lucha tiene su sufrimiento, tiene su angustia, tiene su cansancio. Pero en el Señor, estando en el Señor, confiando en Él, dice aquí que nos ayudará y allanará el camino. Por eso dice, los que temen al Señor esperen en su misericordia y no se aparten para no caer. Esta es la clave, hermanos, para poder estar en gracia de Dios. No apartarnos del Señor.
no apartarnos de su misericordia, vivir totalmente unidos a Él. ¿Cómo nos unimos a Él? En la oración, pidiéndole: Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, consuélame. Señor, anímame. Señor, alégrame. Señor, hazme sentir tu presencia en mi vida. Por eso, hermanos, es maravilloso e importante que nosotros podamos ver esto. Y dice al final de esta lectura, de la primera lectura, dice: ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? Ninguno, hermanos. Y yo pienso que nosotros también somos testigos de que cada vez que hemos gritado, de que cada vez que hemos confiado en el Señor, de que cada vez de que hemos esperado en Él, el Señor no nos ha defraudado. ¿Por qué? Dice aquí: porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Nos ama. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos entrar nosotros hoy en esta palabra de la primera lectura maravillosa del temor de Dios, que es este amor de no perderlo, de estar unidos a Él? Pues dice Jesucristo, siendo como un niño. Le dice a los discípulos: yo les estoy hablando del sufrimiento, les estoy hablando de la cruz, de la muerte y de la resurrección, y ustedes no entienden. Pues entonces vea, para ser el primero, háganse en ustedes el último de todos, y el servidor de todos, el siervo, el esclavo. Es el ejemplo de Cristo. Todos vemos, hermanos, cómo Jesucristo nos enseña. Nos lo dice la carta de San Pablo. Nos dice en los Filipenses que Jesucristo, siendo Dios, no tuvo en consideración su dignidad, sino que se rebajó, se hizo hombre. Y no solamente hombre, se hizo siervo, esclavo, y no solamente eso, murió en la cruz como un malhechor. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre más alto que existe. Es esto lo que nos enseña Jesucristo. Jesucristo, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se hace hombre. Uno de nosotros, en nuestra realidad, no peca, pero conoce muy bien nuestra realidad, conoce muy bien nuestra fragilidad. Pero nos pone un niño. Entonces, si nos ponemos a imaginar un niño, ¿qué hace un niño? Un niño es caprichoso, un niño es desobediente, un niño muchas veces es egoísta, mío, pero un niño escucha la voz de su padre. Así haga caprichos, así no obedezca, cuando el papá lo llama seriamente, inmediatamente el niño corre. El niño sabe que en el papá tiene la seguridad, que en el papá tiene la vida, que en el papá tiene amor, en el padre. Por eso todos vemos cuando un niño tiene miedo, se esconde detrás de los pies de su papá. Va siempre corriendo cuando llora, cuando se aporrea, siempre va a los brazos del papá, sale corriendo, gritando, llorando, y va siempre a buscar a su papá o a su mamá, buscando consuelo. Eso nos invita hoy el Señor, hermanos, en esta palabra de hoy, a ser últimos, a ser niños, en esta sencillez, en esta inocencia, de saber que tenemos un Padre que nos ama, que no nos juzga, que no nos condena, que no nos castiga, nos corrige. ¿Y cómo nos corrige? Dejándonos en nuestra realidad para que lo busquemos a Él, permitiéndonos en nuestra libertad que muchas veces pequemos y nos equivoquemos, pero esperando libremente que podamos volver a Él, que podamos verdaderamente gritar a Él y encontrar en Él amor y misericordia. Por eso, hermanos, en este día pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder acoger. Dice: el que acoge un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino a aquel que me ha mandado. La sencillez, la inocencia de poder hoy ver en el niño, ver un niño. ¿Y cuál niño nos quiere mostrar el Señor hoy? Pues ver en tu esposa un niño. ¿Qué es un niño? Un cristiano, un hijo amado de Dios. Ver en tu compañero de trabajo, ver en tu jefe, ver en tu superior, ver en tus amigos, ver un niño y acoger ese niño que viene enojado, que viene triste, que viene sufriendo, acogerlo. ¿Por qué? Porque el que acoge al otro, acoge a Cristo. Y no solamente a Cristo, acoge a Dios. Por eso, hermanos, hoy nosotros necesitamos entrar en este contacto, en este amor, en esta armonía. Poder ver en los otros este niño que Dios ama. No sea ver en el otro a un hermano.
verlos en la inocencia. No somos malos, nadie es malo, engañados por el demonio muchas veces. Por eso Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo morir y resucitar al tercer día, para regalarnos a nosotros vida eterna. Entonces no tengamos miedo hoy de entrar en nuestra cruz, de entrar en nuestro sufrimiento, de entrar en la pasión y en la muerte, sabiendo que Dios no nos abandona en la muerte, nos da la resurrección, nos da la vida eterna. Pidámosle al Señor esta mirada inocente, pidámosle al Señor este santo temor de no perder su gracia, y pidámosle sobre todo que podamos en este día, en esta mañana, ver en el otro a un Hijo de Dios y acogerlo. Y en acogerlo a Él, acoger este amor de Dios gratuito y misericordioso. Que podamos bendecirlo, alabarlo y también colocarnos en los brazos de la Virgen María, para que en este día nos cubra con su santo manto y podamos hoy ser testigos de su amor. Que así sea.